Bien, en este vídeo hablaremos de un fenómeno bastante conocido en la navegación, que es el mareo. Y vamos a ver especialmente estos cuatro puntos. Las causas del mareo, por qué se genera el mareo, cuáles son las situaciones comunes con las cuales nos encontramos y cuáles han sido mis experiencias conmigo mismo y con los tripulantes con los cuales he navegado, cómo prevenirlo y un aspecto muy importante, pero que veo que no es muy conocido, quiero decir, normalmente no se actúa de la forma correcta, cómo actuar con un tripulante que ya esté mareado y puede que gravemente mareado. Bien, sin más demora, sigla. Bien, lo que sabemos casi todos es que el mareo tiene su origen por unas informaciones conflictivas que vienen por nuestros sentidos, especialmente la visión y el aparato vestibular relacionado con el equilibrio. Entonces, con los mecanismos que en el cerebro están relacionados con el equilibrio. Vale, pero ahora la pregunta es, ¿por qué eso? ¿Por qué esas informaciones conflictivas causan mareo y vómito? Bien, la causa es que esta información conflictiva, por motivos de adaptación evolutiva, se interpreta como si hubiésemos asumido un veneno. Eso pasa porque los venenos con los cuales tuvieron contacto nuestros ancestros eran venenos que venían de plantas o de animales venenosos que normalmente son venenos neurotóxicos. Los efectos de los venenos neurotóxicos precisamente actúan sobre el sistema nervioso en general, pero también sobre el sistema del equilibrio, sobre los mismos centros responsables al final del sentido del equilibrio. Esto significa que los ancestros que como forma de adaptación reaccionaban con vómitos tenían más probabilidades de sobrevivir. Y entonces esta es la razón, fundamentalmente. Y eso tenía lugar precisamente cuando esos fenómenos de desorientación espacial coincidían con el sistema de la visión que daba una información de estacionariedad. Esa es la causa primaria. Cuando la vista dice que estamos parados y el cerebro está desorientado, prácticamente el cerebro mismo desencadena un mecanismo que lleva a los vómitos como reacción de supervivencia. Por este motivo, no se tiene que tener vergüenza en decir y admitir que estamos mareados. Esta es una cosa que nunca la he entendido, yo personalmente, pero la he averiguado, que a menudo la gente tiene como una vergüenza a decir claramente que no está bien, que está mareada. No sé por qué. Yo nunca la he tenido, no tengo ningún problema en decirlo. He estado mareado muchísimas veces en pasado. Claramente, con los años de navegación ha ido prácticamente desapareciendo el mareo. Pero cualquier tripulante, también los más experimentados, hay situaciones de mar en las cuales pueden marearse. Es importante quitarse cualquier tipo de vergüenza en admitir cuando estamos mareados para que podamos todos tomar las acciones adecuadas. ¿Okay? Y tener en cuenta que el mareo significa que somos personas sanas, que nuestros sistemas funcionan, el sistema nervioso, el sistema del equilibrio está funcionando correctamente.
De hecho, precisamente he averiguado que en muchos casos tengo conocidos que tienen problemas de tipo médicos al sistema del equilibrio, al oído, y que no se marean. Entonces, nunca avergonzarse de eso, todos se pueden marear y es la respuesta a la situación en la cual estamos de un organismo sano. Y con respecto a eso, quiero avisaros para quien de vosotros vaya a ser el capitán de un barco, y es importante que reconozca el mareo en sus tripulantes. Entonces, para reconocerlo, bueno, dos cosas. Primero, normalmente se reconoce porque el tripulante que está mareado se vuelve improvisamente poco locuaz y silencioso. Otra cosa que noto es que a veces quien está mareado, como decía antes, tiene dificultad a admitirlo. Y lo que constato continuamente es que el que está mareado dice, normalmente si se le pide, ¿estás mareado? No, no es que esté mareado, tengo desde ayer un problema al estómago, es más una sensación al estómago de pesantez. Bueno, no, es mareo, ¿ok? Que lo sepáis, es mareo. Perdonad la voz, no sé qué me pasa, desde ayer tengo la voz un poquito rara. Bueno, hablamos ahora de cómo prevenir el mareo y vamos a ver una lista y la vamos a comentar de cosas que se puede hacer. Bien, aquí la lista de las cosas más importantes. Empezamos con los fármacos. Con respecto a los fármacos, yo no soy médico, entonces en cualquier caso consultaros con vuestro médico de confianza. ¿Okay? Lo que aconsejo, pero siempre comprobándolo con vuestro médico, es biodramina. He experimentado en muchísimos años que es muy bien tolerada y nunca ha dado hasta la fecha ningún problema ni a mí cuando solía tomarla en pasado, ni ad alguno de mis tripulantes. Biodramina aconsejable con cafeína, ¿okay? Durante la navegación, porque claramente puede provocar sueño. Lo que aconsejo en general es, que puede ser aconsejable es, la noche anterior a la navegación, tomar una biodramina sin cafeína antes de ir a dormir. Y luego, el día siguiente, cuando tengamos la navegación, asumir biodramina con cafeína entre una hora y media hora antes de salir a navegar. Si sabemos que sufrimos mucho el mareo, es conveniente luego una más de refuerzo a las 3 horas de haber salido a navegar. Naturalmente, está claro, todo depende de las condiciones del mar. Si salimos en un día con mucha mar, esta biodramina de refuerzo puede ser conveniente. Otra cosa que he notado siempre, es que el rumbo en velero que causa normalmente más mareo es la ceñida. No sé deciros exactamente el porqué, probablemente el hecho también de ver el barco escorado, así una configuración inusual respecto a la cual estamos acostumbrados en tierra, pero es así, es lo que he averiguado. La gente se marea normalmente en ceñida, que lo sepáis. Otra cosa importante es evitar lácteos y café. Entonces el cortado. Eso he comprobado que en general es letal para el mareo. Evitar café e evitar leche, fundamentalmente. En general, evitar alimentos grasos y pesados. Pero sí es importante comer. Es más fácil marearse si en el estómago no se tiene nada. Entonces, comer, pero ligero. Y preferiblemente, alimentos no dulces, ¿ok? Secos, salados, no dulces y ligeros. Naturalmente, hidratarse. Y para hidratarse, absolutamente no alcohol. Eso absolutamente no. Agua o zumos. Posiblemente dormir bien la noche antes de navegar. La falta de sueño, el cansancio, causa más fácilmente el mareo.
El mareo tiene también, recordarse, una componente psicológica importante. Entonces, situaciones de estrés, de miedo y de disconfort psicológico en general pueden causar más fácilmente el mareo. Puede ser conveniente, en cuanto justo empecemos un poquito a marearnos, manzanas de estas verdes, ácidas. Y naturalmente, esto todo en la fase preliminar, para prevenir el mareo cuando estamos solo un poquito mareados. Mirar al horizonte un punto fijo, eso se sabe que es útil para el mareo, precisamente por el motivo que comentamos al principio, la causa del mareo, las informaciones conflictivas. Entonces, evitar, por ejemplo, con mar bastante movido, evitar estar leyendo, mirando el teléfono, evitar que la vista se enfoque en algo fijo, porque acentuamos ese conflicto de informaciones entre la visión y el sistema del equilibrio que está percibiendo el movimiento. ¿Ok? Estas son las cosas fundamentales. Ahora, esto se encuentra a menudo, si lo buscáis en internet también veréis que más o menos son estas las cosas importantes que hacer. Lo que nunca se ve es qué hacer cuando una persona ya está fuertemente mareada. Y aquí fundamentalmente la experiencia. En eso tengo bastante experiencia. En mis 20 más años de navegaciones y más de 70.000 millas navegadas, entonces he visto muchas situaciones y experimentado mucho sobre mí mismo. La única solución cuando una persona está de verdad mareada es tumbarse, absolutamente tumbarse horizontalmente y cerrar los ojos, precisamente para desconectar esa información contradictoria entre vista y sistema del equilibrio. Cerrar los ojos y tumbarse. Pero ya sabéis, si lo habéis experimentado, que el mismo cuerpo, el mismo organismo os pide de tumbaros. Ahora, lo que no podemos hacer, que tenéis que absolutamente prohibir, es que la gente mareada se tumbe en cubierta. Se tumbe, por ejemplo, en la bañera sobre los asientos, se extienda allí. Eso absolutamente prohibido. Prohibido porque, primero, es un peligro para ellos mismos. Cuando una persona está mareada, no tiene fundamentalmente, está fuertemente debilitada, es incapaz casi de pensar y puede fácilmente acabar al agua. De hecho, muchos casos de hombre al agua, de persona al agua, han pasado por gente mareada, precisamente, por ejemplo, que vomita por la borda. ¿Ok? Esto, ¿veis? Vomitar por la borda, nunca hacerlo. Absolutamente prohibido. Segundo, prohibido tumbarse en cubierta, absolutamente prohibido, donde tiene que estar una persona mareada en el único sitio seguro, bajo cubierta, en su camarote, tumbado en su cama. La única solución. Ahora, hay la tendencia a decir que sí, vale, pero dentro uno se marea más. Sí, es verdad, dentro te marea más. Si pero estás sentado, si estás moviéndote, no si estás tumbado. Y os puedo garantizar que en el 90% o más de los casos, tumbarse cuando se está fuertemente mareados dentro de vuestro camarote, vais a recuperar, es la única forma. Y además estáis en un sitio cálido y seguro, completamente distinto de la situación fuera. Normalmente nos mareamos con mala mar y fuera no es cálido y poco seguro. ¿Okay? Lo que aconsejo siempre es tener a mano una bolsa de vómito, eso sí. Entonces, es una medida que voy a adoptar desde ahora, tener siempre en el barco y posiblemente una bolsa en cada camarote para esa urgencia tuviera que ocurrir. ¿Ok? Esto es lo que quería comentar sobre el mareo.
tengo en mi página web un artículo que, pero no es sobre todo esto, es simplemente la curiosidad de la causa del mareo. Allí podéis mirar el artículo, que está este link. Con esto es todo, hasta el próximo video.